¿Cómo diseñarías una pieza súper resistente y a la vez increíblemente ligera? Pues hasta ahora confiábamos en la mente de un ingeniero y en horas de prueba y error en el ordenador. Esa forma de trabajar está cambiando. Observa esta pieza. Su estructura parece orgánica, como un hueso, algo natural. No la dibujó una persona en el sentido tradicional. Fue evolucionada por un algoritmo. Bienvenidos a la era del diseño generativo. Ahora estamos pasando de dibujar nosotros mismos en el ordenador a definir el problema a resolver. Esta es una de las mayores revoluciones en la ingeniería en décadas y está pasando ahora mismo. Pero primero hay que darle las gracias a la herramienta que ha definido la ingeniería moderna durante más de 60 años, el CAD, o diseño asistido por ordenador. Antes de su llegada, todo se diseñaba en mesas de dibujo, con lápices y reglas. Cualquier cambio era un trabajazo y un nido de errores. El CAD lo revolucionó todo, convirtió la mesa de dibujo en un lienzo digital infinito y preciso. Gracias a él, los diseños se aceleraron de una forma brutal, permitiendo a los ingenieros y arquitectos crear, modificar y analizar sus ideas a una velocidad y con una precisión antes impensables. Este software ha sido clave para optimizar y producir en masa todo lo que nos rodea en el mundo moderno. Mejoró radicalmente los coches que conducimos, los edificios donde vivimos y los aparatos que usamos cada día. Fue y sigue siendo una herramienta increíble. Como toda la tecnología, el CAD tradicional tiene sus límites. Esos límites radican en nosotros, no en el programa. El flujo de trabajo de siempre es una extensión de nuestras manos en el mundo digital. Cuando abrimos un archivo en blanco y empezamos a esculpir, se dibuja una línea, luego se le da volumen, se quita material, se añade refuerzos. Cada paso es una decisión consciente basada en la experiencia, la intuición y en diseños que ya han funcionado antes. Este proceso te ata de manos. El ingeniero piensa una solución, la modela, la simula para ver si aguanta y si no funciona, vuelta a empezar. Es un ciclo lento, mucho más rápido que antes, pero lento, de repetir las cosas a mano, entre comillas. ¿Y si hubiera una solución mejor, una forma totalmente diferente que al ingeniero no se le ha ocurrido? Pues esto es posible. Con los plazos de entrega y el presupuesto de los clientes es raro poder explorar miles de opciones. El resultado es que muchas veces diseñamos lo que ya conocemos. Hacemos estructuras que se parecen a otras, basándonos en formas simples. Cilindros, cajas, planos, porque son fáciles de imaginar y fabricar. Esto a menudo lleva a diseños conservadores, con material de más por si acaso, traduciéndose en piezas más pesadas, caras y menos eficientes de lo que podrían ser. El CAD tradicional nos da un poder increíble para dibujar nuestras ideas. Su función no es ayudarnos a tener mejores ideas. El ingeniero sigue siendo un artesano digital, limitado por su propia imaginación y experiencia. Pero ¿y si pudiéramos romper esa barrera? ¿Y si tuviéramos un compañero capaz de explorar un millón de posibilidades que a nosotros ni se nos pasarían por la cabeza? Aquí entra en juego el diseño generativo. Lo primero que hay que entender es su base. Tenemos que pasar de modelar una forma a definir un problema. Imagina que quieres diseñar el soporte del motor de una moto. Con el CAD tradicional empezarías a dibujar la forma del soporte. Con el diseño generativo haces algo totalmente diferente. Le das al ordenador una serie de reglas y objetivos. Primero defines las restricciones. Le dices al software, aquí es donde el soporte se atornilla al chasis y aquí se conecta al motor. Nada puede ocupar este espacio porque por aquí pasa el tubo de escape. Básicamente le marcas el terreno de juego, los puntos de anclaje y las zonas prohibidas. Luego metes las cargas. Le dices qué fuerzas tiene que soportar la pieza, el peso del motor, las vibraciones, las fuerzas al acelerar y al frenar. Y por último, le das los objetivos. Y aquí ocurre la magia.
Le pides al sistema, encuéntrame la forma que conecte todos estos puntos, que aguante todas estas cargas y que lo haga usando el mínimo material posible. O encuentra el diseño más rígido que pese como máximo 500 gramos. Incluso puedes añadirle condiciones de fabricación. Una vez definido el problema, el ingeniero se echa para atrás. El software, usando algoritmos de optimización, toma el control. No te da un diseño ni 10, te da miles de posibles soluciones que cumplen todo lo que le has pedido, teniendo en cuenta siempre el poder de computación que tengas. Es exactamente como cuando el Doctor Strange evalúa 14.605.000 futuros posibles en Infinity Wars. El algoritmo escanea miles de universos geométricos para encontrar las únicas soluciones donde las leyes de la física y tus objetivos de peso encajan a la perfección. Estos algoritmos muchas veces se inspiran en la naturaleza. Piensa en cómo crece un árbol o en cómo nuestro esqueleto distribuye el hueso para ser fuerte y ligero. De forma parecida, una técnica muy usada, la optimización topológica, empieza con un bloque de material y va puliendo digitalmente todo lo que no es estrictamente necesario, quitando cada gramo de material que no aporta resistencia. El resultado es un montón de diseños a menudo con formas orgánicas y extrañas que una persona nunca habría imaginado, o muy pocas personas, no podemos generalizar. El software presenta estas opciones al ingeniero normalmente en un gráfico que las compara por peso, rigidez o seguridad. Y aquí el papel del ingeniero vuelve a ser clave. Pasa de ser un dibujante a ser un estratega. Analiza las opciones, ve los pros y contras, usa su juicio para elegir la mejor opción y luego retocarla. El sistema explora, la persona decide. Para que te hagas una idea del salto, vamos a comparar los dos flujos de trabajo con un ejemplo: diseñar un brazo de suspensión para un coche. El proceso empieza con una pantalla en blanco. El ingeniero, con su experiencia, se pone a dibujar. Hace un boceto 2D, lo convierte en 3D y empieza a retocar. Añade nervios donde cree que habrá más tensión y hace los agujeros. Cuando tiene un diseño que parece decente, lo pasa a un programa de simulación. Los resultados salen en un mapa de colores. Rojo significa mucha tensión, azul, poca. Lo más seguro es que el primer diseño no sea perfecto. Quizás una zona es muy débil o quizás hay mucho azul indicando material desaprovechado. El ingeniero vuelve a la mesa de dibujo digital, cambia la geometría y vuelve a simular. Este ciclo de diseñar, simular, corregir se repite una y otra vez. Aquí la cosa empieza de una forma radicalmente distinta. En vez de una pantalla en blanco, el ingeniero define el espacio del problema, los puntos de anclaje, la conexión con la rueda y las zonas que hay que evitar. Luego mete los datos, el material, las cargas, el objetivo, mínimo peso con un factor de seguridad de 3 y entonces le da a generar. Lo que pasa en la pantalla es increíble. El software explora miles de maneras de conectar los puntos y distribuir el material de forma eficiente, en minutos u horas, depende de cuántas opciones necesites o quieras. Te presenta docenas de soluciones válidas. Algunas se parecerán a un brazo de suspensión normal, otras parecerán sacadas de una nave espacial, pero todas cumplen con lo que le pediste. El ingeniero ahora puede navegar por este catálogo de soluciones, filtrando por peso o rigidez. Ve diseños que nunca se le habrían ocurrido y que son matemáticamente óptimos. La diferencia es brutal. El CAD tradicional es un monólogo del diseñador. El diseño generativo es una conversación, una colaboración entre la mente humana y la potencia de un ordenador. Al ver estas formas tan raras que saca el diseño generativo, la pregunta es obvia. ¿Y esto cómo se fabrica? Esa es la última pieza del puzzle. Antes diseñábamos piezas pensando en cómo se iban a fabricar. Esto nos ha hecho pensar siempre en superficies más planas, agujeros rectos, ya sabes, cosas aburridas. Los diseños generativos, con sus huecos internos y formas complejas,
chocan con todo eso. Aquí es donde la fabricación aditiva, como la conoce todo el mundo, la impresión 3D, se convierte en el socio perfecto. El diseño generativo y la impresión 3D son dos caras de la misma moneda. Mientras uno libera el diseño de los límites de la imaginación, la otra lo libera de los límites de la fabricación. La fabricación aditiva construye las cosas capa a capa. Este enfoque tiene una consecuencia increíble. La complejidad de la forma, en gran medida, sale gratis, entendedme. Para una impresora 3D no es mucho más difícil hacer una estructura interna compleja que un cubo sólido. Esto crea una sinergia perfecta. El diseño generativo crea las formas más eficientes para una tarea y la impresión 3D nos da la forma de hacerla realidad. Por fin podemos fabricar la forma óptima, eludiendo la restricción de fabricar solo la forma fabricable tradicionalmente. Pero, a ver, hay que ser realista. Que la complejidad sea gratis no significa la ausencia de desafíos. Las impresoras 3D industriales, sobre todo las de metal, son muy caras y el proceso puede ser muy lento. No es una solución mágica para todo. Para las aplicaciones donde el peso y el rendimiento son críticos, esta combinación está abriendo puertas que antes estaban cerradas. La evolución actual nos lleva aún más lejos. No todo se limita a la impresión 3D. Los programas de diseño generativo modernos ya te permiten añadir restricciones para fabricación tradicional. Puedes pedirle al software, genérame un diseño óptimo, factible de fabricar en una fresadora CNC de 3 ejes o mediante moldeo por inyección. Esto demuestra su utilidad como tecnología para todos los tipos de fabricación, adaptándose sin problemas a los métodos clásicos. El diseño generativo ya está dejando huella en las industrias más exigentes. Un ejemplo clarísimo es el sector aeroespacial. Airbus lo usó para rediseñar un tabique biónico que separa la cabina de pasajeros. El diseño de siempre era una placa de aluminio. El nuevo diseño, inspirado en el crecimiento celular, es una celosía metálica intrincada. El resultado, una pieza igual de resistente, un 45% más ligera. Multiplica eso por cada pieza y por toda una flota y el ahorro de combustible es increíble, es una barbaridad. En la industria del automóvil, General Motors usó diseño generativo para un soporte de los asientos. Consiguieron unir 8 piezas en una sola, impresa en 3D, un 40% más ligera y un 20% más resistente. El factor de la sostenibilidad entra en juego aquí de manera monumental. Cuando reduces el peso de un avión o un coche un 40%, gracias a formas orgánicas, el ahorro en combustible a lo largo de su vida útil es inmenso. El diseño generativo representa una herramienta clave para reducir la huella de carbono a nivel global, yendo mucho más allá de una simple revolución estética o de costes. Existen casos que llevan esta filosofía al extremo, como la empresa de ingeniería computacional LEAP71. En lugar de simplemente optimizar una pieza, ellos codifican la intención y la física de un sistema completo, como un motor de cohete, en un modelo computacional. Su software, llamado Neuron, puede generar diseños enteros de motores desde la especificación hasta el archivo listo para imprimir en 3D, en cuestión de semanas en lugar de años. De hecho, un equipo de solo 2 personas en sus orígenes ha diseñado y probado con éxito varios motores de cohetes, incluyendo un Aerospike, un diseño súper avanzado y sumamente difícil de fabricar. El impacto es más humano en el campo de la medicina. Para implantes de cadera, la personalización es fundamental. Con diseño generativo se puede crear un implante que encaje a la perfección. Los algoritmos pueden diseñar estructuras porosas dentro del implante imitando las trabéculas del hueso, ayudando a que el hueso del propio paciente crezca a través de él, fusionándose de una forma mucho más natural. Y llegados a este punto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es este el fin del CAD tradicional? Pues la respuesta es que no, obviamente. El software CAD no va a desaparecer. La mayoría de las herramientas de diseño generativo son módulos
dentro de los programas de CAD que ya existen. No es un reemplazo, es una evolución. Lo que sí está llegando a su fin es básicamente lo que nos convertía en dibujantes digitales avanzados. Aquí es útil, es que soy muy friki, lo siento, aquí es útil pensar en Tony Stark forjando su primera armadura de Iron Man a martillazos en una cueva frente a su versión moderna usando a Jarvis. El CAD tradicional es esa cueva. El diseño generativo es cuando el ingeniero le dice a la IA: necesito una aleación que resista a un misil y no se congele en la estratosfera. Y el sistema devuelve el modelo perfecto. El ingeniero va a ser aumentado por este software. Su valor pasa de su habilidad para dibujar líneas, entre comillas, ya me entendéis, a su capacidad para subir en la cadena de diseño. El ingeniero del futuro es la persona que entiende la física del problema y sabe hacer las preguntas correctas. La calidad de lo que genera el algoritmo depende directamente de lo bien que se haya definido el problema. Sin un ingeniero experto que ponga las condiciones, el software no sirve de nada. Pero bueno, ¿cuál de estas soluciones crees que es más robusta? ¿Cuál es más fácil de mantener? El software te da opciones matemáticamente válidas. El ingeniero, con su experiencia del mundo real, toma la decisión final. Y ya sabes, si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes, dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme, nos vemos.